Lo que ocultamos para pertenecer. Máscaras y dinámicas emocionales en la familia. Hola, soy Francisca y quiero partir con algo muy simple. En muchas familias nos falta amor, falta saber qué hacer con lo que sentimos, porque sentir, todos sentimos, pero no todos aprendemos a gestionarlo ni a expresarlo. Y cuando no sabemos cómo hacerlo, terminamos actuándolo. Lo actuamos en silencio, en discusiones o simplemente alejándonos. Hoy quiero hablarte de algo que vivimos dentro de la familia, lo que sentimos, pero sabemos cómo gestionarlo ni comunicar. Y cómo eso termina expresándose en la forma en la que nos relacionamos. La familia es el primer lugar donde aprendemos a vincularnos. No porque alguien nos enseñe directamente, sino porque observamos. Aprendemos viendo cómo se habla, cómo se reacciona, cómo se calla. Y así sin darnos cuenta vamos formando nuestra manera de relacionarnos con los demás. En ese proceso muchas veces adaptamos ciertas formas de comportamiento, lo que yo llamo máscaras. No máscaras falsas, sino formas que aprendemos para adaptarnos dentro de la familia. Y aquí hay algo muy importante. Esto es algo muy importante de entender. La máscara no aparece porque sí. Aparecen cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Cuando no sabemos cómo expresar lo que nos pasa. Buscamos una forma de protegernos. Y esa protección con el tiempo se transforma en una forma de relacionarnos. Por ejemplo, hay personas que se hacen fuertes porque sienten que no pueden mostrarse vulnerables. Entonces aprenden a no pedir ayuda, a sostenerse todo sola, a no mostrar lo que sienten. También hay otras que evitan el conflicto y prefieren callar para que todo esté bien. Pero ese silencio no desaparece. Ese silencio se acumula. Hay quienes reaccionan con intensidad porque nunca aprendieron a expresar lo que sienten antes de que se vuelva demasiado. Y también están quienes se adaptan a todo, que están pendientes de los demás, que buscan que todo funcione, pero muchas veces dejan de lado lo que ellos necesitan. Y probablemente mientras escuchabas esto, tú ya te viste en alguna de estas formas. Y no solo en tu familia, probablemente también en otras relaciones. Y aunque puede parecer distinto, todas estas formas tienen algo en común. Son intentos de manejar lo que no sabemos cómo gestionar. No son errores, son aprendizajes. Y aquí donde todo esto se vuelve aún más importante. Las máscaras no funcionan solas. Se relacionan entre sí dentro de la familia. Es decir, no solo aprendemos a reaccionar en función de cómo reaccionan los demás. Por ejemplo, en una familia donde alguien evita el conflicto, muchas veces hay otras personas que expresan todo de forma intensa. En una familia donde alguien se hace fuerte, muchas veces hay otra persona que necesita expresar más y busca contención. En una familia donde hay alguien se adapta constantemente, muchas veces hay otra persona tomando decisiones o lleva el control. Y sí, así sin darnos cuenta, cada persona empieza
a ocupar un lugar, un rol, un espacio emocional dentro de la familia. Y con el tiempo esos roles se repiten. Uno calla, otro reacciona, uno sostiene, el otro depende, uno evita y el otro explota. Y todos de alguna manera terminan sosteniendo la misma dinámica. Y aquí hay algo clave. Muchas veces creemos que somos así, pero en realidad aprendemos a ser así en relación a otros. Y eso cambia todo. Porque significa que no estamos definidos. Estamos condicionados por la dinámica en la que crecimos. Y por eso cuando una persona cambia su forma de reaccionar, toda la dinámica se mueve. Y aquí te invito a observar algo muy concreto. ¿Qué pasa en tu familia cuando tú cambias? ¿Qué pasa si en vez de callar, hablas? ¿Qué pasa si en vez de reaccionar, te detienes? ¿Qué pasa si en vez de apartarte, empiezas a expresar lo que necesitas? Muchas veces, al principio esto incomoda, porque rompe el equilibrio al que todos están acostumbrados, pero también abre algo nuevo. Porque cuando uno deja de reaccionar, como siempre, deja de alimentar la misma dinámica, deja de alimentar la misma máscara. Y ahí empieza la transformación, no desde que todos cambian al mismo tiempo, sino desde que alguien deja de actuar en automático. Por eso entender las máscaras no es para etiquetarnos, es para darnos cuenta de dónde estamos actuando y si queremos seguir haciéndolo así. El problema no es la máscara. El problema es cuando dejamos de elegir y empezamos a reaccionar desde ella sin darnos cuenta. Te quiero invitar a que pienses en una situación reciente, en tu familia donde algo te haya incomodado. Pregúntate, ¿qué hiciste en ese momento? Si te quedaste en silencio, si evitaste, si reaccionaste fuerte o si intentaste que todo estuviera bien. Y ahora pregúntate algo más importante. ¿Eso que hiciste realmente refleja lo que sentías? ¿O es una forma que aprendiste de protegerte? Gestionar emociones no es dejar de sentir, es aprender a expresarlo mejor. Y algo muy simple que puedes empezar a aplicar. Primero, detenerte antes de reaccionar. Segundo, nombrar lo que sientes con claridad. Decir, esto me molestó, esto me incomodó, esto me afectó. Tercero, validar lo que sientes sin juzgarte. Y cuarto, expresar sin atacar. Porque una cosa es expresar lo que siento y otra muy distinta es descargarlo sobre el otro. No necesita cambiar toda la familia para que algo cambie. Puedes empezar tú con cosas muy simples, como preguntarte de verdad cómo está el otro. O pregunta de verdad cómo está el otro. Escuchar sin interrumpir o darte tan solo unos minutos sin distracciones para conectar. Haz ese ejercicio. ¿Cuántos minutos te das para tu hijo, para tu marido o para quien esté dentro de tu sistema familiar o contigo misma? Y darte esos minutos de conexión sin distracciones, sin el teléfono, porque las familias no cambian en grandes momentos, cambian en pequeñas conversaciones que empiezan a ser distintas.
Y cuando empezamos a ver esto, dejamos de culpar y empezamos a hacernos responsables de cómo nos relacionamos. Porque muchas veces esperamos que el otro cambie. Eso es lo más común. Esperamos que el otro cambie. Pero seguimos reaccionando nosotros de la misma manera. Y es ahí donde todo se repite. Una familia no se transforma cuando deja de sentir, se transforma cuando aprende a gestionar lo que siente y a expresarlo de una forma que cuida el vínculo. Y ese cambio no empieza en todos, empieza en uno. Empieza cuando dejo de reaccionar. Empiezo a elegir cómo relacionarme. Empiezo cuando me hago cargo, no solo de lo que siento, sino de lo que expreso. Y quizás no cambia todo de inmediato, pero cambia algo mucho más importante. Cambia la forma en la que te relacionas y desde ahí todo empieza a ser distinto. Gracias por estar aquí.